¿Alguna vez te has preguntado por qué es tan importante la oración en nuestra vida cristiana? Dios nos creó con una necesidad innata de comprender el propósito y los beneficios de lo que hacemos, y esto también se aplica a nuestra vida de oración. Muchas veces, aunque sabemos que la oración es vital, nos cuesta encontrar la motivación para dedicarle tiempo. En este video, aprenderemos cómo la oración no solo es un acto de devoción, sino una poderosa herramienta que puede transformar nuestra vida espiritual y cotidiana. Veremos por qué, si entendemos verdaderamente los beneficios de la oración, estaríamos orando mucho más. Hablaremos sobre cómo la oración puede ser un refugio en tiempos de dificultad, una fuente de sabiduría y un medio para experimentar la presencia de Dios de una manera más profunda. Quédate hasta el final del video para recibir una oración especial que te ayudará a profundizar en tu vida de oración y a experimentar los beneficios que solo Dios puede ofrecer. Por la manera en que Dios nos creó, siempre estamos queriendo saber la razón de las cosas o cuál es el beneficio que nos traerán para sentirnos motivados a realizarlas. Y aunque quizás no nos guste esto, no es fácil cambiar nuestra manera de ser. Si tuviéramos percepción de los beneficios que la oración puede traer, estaríamos orando mucho. El incentivo opera con base en el deseo. Para que una persona ore, necesita aprender a querer orar. Para llegar a orar de la forma en que la Biblia determina que oremos, tenemos que cultivar un gran deseo de orar. ¿Y cómo se puede cultivar un fuerte deseo de orar? Esa es la pregunta de esta noche, mis hermanos y hermanas. Necesitamos ver claramente los beneficios temporales y eternos de la oración. Examinando la palabra de Dios, la Biblia Sagrada, encontramos oraciones poderosas. Vemos a Moisés en su ministerio, un hombre que tenía gran poder en la oración y poseía una fuerte autoridad para hablar no solo a los enemigos de Dios, sino también a su pueblo. Fue por su oración que Egipto fue azotado por plagas, y por su oración, el Mar Rojo se abrió ante Israel. ¿Y cómo consiguió ese poder en la oración? Simplemente cultivó una vida de oración. Josué fue otro que vio la mano de Dios operar poderosamente a través de él y de su ministerio. Él sabía cuál era la voluntad de Dios y sus estrategias para las batallas, y fue así que ciudades fortificadas cayeron ante su ejército, un ejército todo compuesto por hombres sin entrenamiento. ¿Cómo consiguió tanto poder ante Dios? Aprendió a orar. Mientras Moisés estaba en el monte, él pasaba la noche en la falda de la montaña en oración también. Y cuando Moisés murió, Dios ya contaba con un líder entrenado que estaba familiarizado con la oración. David también fue un hombre dedicado a la oración. Cuando fue ungido rey de Israel, Saúl aún estaba en el trono. Podría haberse desanimado por el hecho de que solo unos pocos lo reconocieran como rey, pero por la oración mantuvo su confianza en Dios y esperó que el Señor lo pusiera en el trono de Israel. Era tan fuerte su relación con Dios que, en una ocasión en que tuvo la oportunidad de matar al rey Saúl, no lo hizo. Tras la muerte de este, su primer acto como rey fue traer de vuelta el arca de la alianza a su lugar de derecho en el centro de culto del país. Cuando analizamos el poder de David en su vida y gobierno, vemos que la fuente de ese poder era la práctica de la oración. Elías actuó como profeta de Dios en una de las peores épocas de la historia de Israel. En esa ocasión, el pueblo se había vuelto hacia la adoración a Baal, y Elías oraba con gran poder, desafiando a los profetas de Baal. Siempre que recordamos la historia de Elías, también pensamos en el gran poder que poseía. Pero necesitamos descubrir cuál era el origen de ese poder. Él era un hombre de oración, pasaba horas seguidas en oración y hasta días. Fue por eso que, cuando Elías fue arrebatado en un carro de fuego en medio de un torbellino, los hijos de los profetas lo buscaron en las alturas de los montes. Sin embargo, ninguna otra persona manifestó el poder de Dios como Jesucristo, el Hijo de Dios. Antes de iniciar su ministerio público, pasó muchas horas en oración al Padre. Sabemos que pasaba largos periodos a solas con el Padre. Ahí está el origen de su poder. No podría hacer nada a menos que el Padre se lo revelara. ¿Estás cansado de las oraciones sin poder que salen de tus labios?
¿Deseas que tu iglesia inicie un poderoso ministerio de oración para que tu barrio, ciudad y estado conozcan el poder que hay en tu iglesia? Si este es tu deseo, mi hermano y mi hermana, y si estás dispuesto a pagar cualquier precio, entonces prepárate para ver a Dios operar poderosamente y modificar tu vida y ministerio, introduciéndote en una nueva dimensión de oración. No hay razón para que no ocurran milagros en nuestras iglesias regularmente. No hay motivo para que no haya pecadores siendo salvados por el Espíritu Santo. Escuché contar cierta vez sobre el paso de Charles Finney por la pequeña ciudad de Ton en el norte del estado de Nueva York, una ciudad común donde, un día cuando Finney pasaba por allí en tren, el Espíritu Santo descendió sobre los no convertidos. Algunos hombres que estaban en un bar, sintiendo una fuerte convicción de pecados operada por el Espíritu Santo, cayeron de rodillas pidiendo a Jesús que los salvara. ¿Y si el Espíritu Santo le dio a Charles Finney tal poder, ¿no puede darnos a nosotros también un ministerio poderoso? Esa es la pregunta, mis hermanos. Finney raramente hablaba sobre el secreto de su poder, pero un día un reportero decidió vigilarlo y finalmente tuvo que concluir que el origen del poder de Finney eran las largas horas que pasaba en oración y comunión con el Espíritu Santo. Estoy convencido de que aquí en Corea estamos presenciando el inicio del avivamiento que Dios nos prometió. Aunque toda la nación ha sabido que Dios está operando en nuestra iglesia, aún no hemos experimentado el poder de Dios como lo veremos en el futuro si permanecemos fieles. Y el poder de Dios no solo se manifiesta en curaciones, liberaciones de espíritus malignos y conversiones en masa. Puede verse en el cielo abierto que hay sobre nuestro país. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando un país tiene este cielo abierto, existe libertad espiritual para predicar el Evangelio. El nivel de fe es bastante elevado y no encontramos una oposición maligna fuerte. Mis hermanos, en algunos países es difícil predicar porque existe mucha oposición maligna. Las fuerzas satánicas que se oponen al Evangelio son muy fuertes y no hay mucha fe. Esto crea dificultades para nosotros que ministramos la palabra de Dios. Siento mucha facilidad para predicar en Corea más que en cualquier otro lugar. Cuando expongo la palabra de Dios, inmediatamente los pecadores responden al llamado para la salvación. ¿Por qué tenemos esta atmósfera espiritual? La respuesta es la oración. Pero la oración no solo genera poder global, sino también poder individual. En mi ministerio personal, aprendí a depender siempre del Espíritu Santo. No es por fuerza o poder personal que realizamos grandes cosas para Dios, sino por el poder del Espíritu Santo. Y en la medida en que aprendo a caminar siempre en la dependencia del Espíritu Santo, veo el poder de Dios. ¿Cómo podría pastorear una iglesia de casi 400.000 miembros y aún hacer viajes a diversos lugares del mundo casi mensualmente, realizando conferencias sobre el desarrollo de la iglesia? ¿Cómo podría tener tiempo para un programa de televisión que se transmite en 3 continentes? La respuesta es el poder que me viene del Espíritu Santo. Ya que dediqué mi vida a la oración, constantemente las personas vienen a mi oficina para que oremos por ellas. He visto a cojos caminar, a ciegos ver y a paralíticos levantarse de su silla de ruedas por el poder de Dios. ¿Será que tengo algo especial? Como ya dije, Dios no tiene hijos preferidos, todos podemos tener poder a través de la oración si estamos dispuestos a pagar el precio. Pero necesitamos cambiar de actitud si queremos tener este tipo de poder espiritual. En el Evangelio de Mateo, Jesús hace una declaración revolucionaria con respecto a la actitud necesaria para generar poder espiritual. Algunas personas fueron a hablar con él sobre Juan el Bautista después de que éste fuera encarcelado. Jesús habló de la posición peculiar de Juan en su reino cuando dijo, en verdad os digo, entre los nacidos de mujer, nadie ha surgido mayor que Juan el Bautista, pero el menor en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Cómo puede un hijo de Dios que pertenece al reino de los cielos ser mayor que Juan el Bautista? En el verso siguiente, él revela cuál debe ser la actitud correcta para cultivar poder espiritual, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. El reino de los cielos se ha forzado, y los que se esfuerzan se apoderan de él. Mateo 11:12.
Es necesario esfuerzo e insistencia en la oración para tener el poder de Dios. Esta insistencia se evidenciará en la disciplina, pues obtener poder por la oración es algo que exige tiempo. Por eso, debemos establecer prioridades en el uso de nuestro tiempo. Las cosas se acumulan a nuestro alrededor impidiéndonos dedicar a la oración el tiempo necesario para cultivar el poder espiritual. Pero si tenemos la actitud correcta, por la gracia de Dios, podremos obtener este premio, orar con poder. La oración es el fundamento del avivamiento en su corazón y en su iglesia. Muchas personas aún no saben orar, y muchas otras no pueden orar por más de una hora. Jesús dijo a sus discípulos, ¿no pudisteis velar ni una hora conmigo? En Getsemaní, los discípulos no pudieron orar ni una hora con Jesús. Jesús comenzó su ministerio con oración, oró y ayunó durante 40 días. Su vida estuvo inmersa en oración durante toda su existencia terrenal, y en Getsemaní, el Señor terminó su ministerio con oración fervorosa. El ministerio de Jesús giraba alrededor de la oración. Dios nos ha bendecido con un gran ministerio en Seúl, Corea. Hoy tengo la responsabilidad de cuidar de 700,000 personas en mi iglesia. Todos los años estamos ganando una media de más de 300,000 nuevos convertidos a Jesucristo. Las personas me preguntan cuál es el secreto. Sin duda, hay muchos secretos para nuestro crecimiento, pero el secreto más importante es la oración. Comencé a ministrar en 1958 en una área suburbana de la ciudad de Seúl. Era un lugar ocupado por favelas. Desde el principio, el Espíritu Santo me enseñó que el fundamento de la iglesia es la oración. Durante más de 6 meses, procuré ganar almas para el Señor con mis propias fuerzas, pero por más que predicaba durante ese periodo, no conseguí llevar una sola alma a Jesucristo. En menos de un año, había empacado mis maletas más de 8 veces con la intención de abandonar el ministerio. En esa época, tenía la certeza de no haber sido llamado para ser pastor. Ni siquiera soñaba en aquellos tiempos que un día sería pastor de una iglesia tan enorme. Mi mayor sueño en esos días era llegar a tener 30 miembros en mi iglesia. Pero Dios me enseñó que necesitaba confiar en Él, de modo que comencé a orar más de 5 horas por día. Puedo asegurar que no es tarea fácil orar durante 5 horas, me esforzaba y luchaba contra la carne. Después, comenzaron a suceder grandes cosas. Primero, fui transformado, después, los miembros de mi iglesia fueron transformados, y la ciudad entera comenzó a transformarse. Dentro de 3 años, había llevado 600 personas a Jesucristo. Edificamos una iglesia muy bonita y, en 1961, me mudé a la parte urbana de Seúl. Porque había experimentado un poco de éxito con 600 personas, quería construir una iglesia en medio de las iglesias grandes. Las personas se reían de mí. Yo era joven e inexperto, así que, de nuevo, me refugié en la oración. Oraba muchísimo, y Dios comenzó a actuar. En aquellos tiempos, mi suegra era mi fuente especial de inspiración para que yo orara. Mi suegra me perturbaba para asegurarse de que no quedara dormido después de las 4:30 de la madrugada, pues en Corea tenemos reuniones de oración muy temprano en la madrugada. Esperamos que todos los miembros de la iglesia se levanten a las 4:30 de la mañana para orar. El pastor, en especial, nunca debe estar dormido después de las 4:30 de la mañana. Todas las mañanas, mi suegra mojaba una toalla en agua fría y la aplicaba a mi rostro. Muchas veces, me sentaba al borde de la cama y le decía, «Mamá, puedes matarme». Cierta mañana, fui despertado por la campanilla del teléfono. Tomé el aparato, y era mi suegra. No sé cuál es la situación en otras culturas, pero en Corea, cuando la suegra toma la palabra, el yerno está en apuros. Dijo ella, «¿Qué estás haciendo?» «Mamá, estoy durmiendo». «¡Qué vergüenza! Hace 30 minutos que te estamos esperando. ¿No sabes que ya son las 5 de la mañana? Estamos dudando de si todavía eres cristiano». ¡Ay, qué miedo! Corrí al baño, me lavé los dientes y me peiné,
tomé mi Biblia y salí corriendo hacia la iglesia. Todos los miembros me estaban esperando. Me precipité hasta el púlpito, pero todos se pusieron a reír. Entonces, me miré a mí mismo, estaba en pijama. Pero durante todo ese periodo de intensa oración, Dios comenzó a bendecir. Puesto que el pastor oraba así, los cristianos comenzaron a orar con su pastor. De modo que, en toda Corea, los cristianos están orando con sinceridad todos los días. No solamente tenemos reuniones de oración de madrugada, sino que también tenemos vigilias los viernes por la noche. En mi iglesia, más de 15,000 personas están presentes para orar los viernes por la noche. Además, existen en todas partes de Corea muchas montañas de oración. En nuestra montaña de oración, más de 1 millón de personas acuden para orar con ayunos de 3 hasta 40 días. Nuestra nación está impregnada de oración, y como resultado, Satanás ha sido atado y su poder desechó. Millones de personas están llegando al Señor Jesucristo. Creo que al comenzar el año 2000, Corea se convertirá en la mayor nación cristiana en la tierra. Todo este avivamiento hasta el presente ha llegado a nosotros mediante la oración. Usted puede tener una gran iglesia y un gran movimiento de Dios si tan solo se arrodilla y ora. Nuestro Padre Celestial tiene una gran necesidad en su corazón. Dios es amor, y el amor desea mantener comunión. Usted ama a su esposo, ama a su esposa, ama a sus hijos. Entonces, querrá tener más tiempo para estar cerca de Dios. Dios quiere tener comunión con usted. Si no puede satisfacer el corazón de Dios, Dios no lo satisfará a usted. Él está profundamente herido con muchos cristianos en muchas iglesias porque los pastores y líderes de la iglesia están totalmente enfocados en ministrar a las necesidades de las personas, pero no están atendiendo las necesidades de Dios. Dios quiere que usted y yo vayamos hasta Él para ministrar a sus necesidades. Dios lo creó para tener comunión con Él. Esa es la responsabilidad primordial que tiene en la vida. Luego, ministrar al Señor debe tener la primacía sobre el ministerio al pueblo. Cuando alcanzamos los primeros 300 miembros, llegué a una encrucijada de decisión. Nuestros miembros querían que los visitara, los aconsejara, orara por ellos y ministrara a ellos, y esto me estaba costando cada vez más tiempo. Me casé y no tenía suficiente tiempo para ministrar a Dios. No sabía qué debía hacer. Finalmente, después de mucha oración, llegué a una decisión. Muchas personas dicen que dejarían la iglesia si no les diera más atención. Pero resolví dedicar más atención a Dios. Comencé a orar más de 3 horas todos los días y Dios comenzó a derramar abundantemente su bendición sobre mi ministerio. La iglesia comenzó a crecer aún más. Por eso, te animo a que gastes más tiempo delante del Señor. Satisface el corazón de Dios. Cuanto más tiempo pases con Dios, tanto más del Espíritu Santo tendrás. No podrás tener la plenitud del Espíritu Santo sin oración y sin orar más de 1 hora, no puedes realmente decir que estás lleno del Espíritu Santo. El diablo no tiene miedo de que asistas a la iglesia. El diablo también quedará tranquilo mientras estudies la Biblia, pero el diablo te resistirá cuando comiences a orar. El diablo no aguanta cuando empiezas a orar. Cuando oras, el diablo te causará problemas, pero cuando oras aún más, el diablo te abandonará. Ni te imaginas cuántos problemas el diablo está causando entre tú y tu familia, tus hijos, los negocios, las iglesias y cosas que son muy importantes para tu vida. Muchas personas dicen, ahora estamos entrando en el siglo XX y no creemos en la existencia del diablo. Incluso ese modo de pensar es una trampa de Satanás. Jesús dedicó más tiempo al ministerio de expulsión de demonios que a cualquier otro ministerio. Cuando logres expulsar demonios, también tendrás un gran movimiento de Dios en tu iglesia y es solo a través de la oración que Dios solucionará los problemas que afligen tu vida. Sin duda, Dios conoce tus problemas, tiene poder para solucionarlos, pero está esperando que ores sobre ellos. Es solo a través de la oración que podrás alcanzar a tus vecinos y amigos.
Tengo 51.000 grupos en mi iglesia. Cada líder de grupo tiene entre 5 a 10 familias en su grupo. En promedio, están llevando 2 familias a Cristo cada año. También les pido que preparen una meta para las familias de la vecindad que planean alcanzar dentro de un año y que oren al respecto. Muchos de mis líderes de grupo dicen, nos sentimos apenados para tocar de puerta en puerta. No estamos debidamente preparados para hablarles sobre Jesús. Sí, presentan muchas excusas, pero siempre respondo, pero pueden orar, ¿verdad? Responden, sí. Entonces les mando orar por la salvación de sus vecinos. Les explico que deben elegir al vecino que quieran ganar para el Señor y concentrar sobre él sus oraciones durante 6 meses. Usualmente, esa familia es ganada para Jesucristo dentro de ese plazo. Pensándolo bien, cada líder de grupo lleva 2 familias o 6 miembros a Jesucristo por año. 51.000 líderes multiplicados por 6 da un total de 306.000 nuevos convertidos. No tenemos grandes fiestas ni grandes concentraciones evangelísticas para ganar almas, pero de manera muy silenciosa, las almas están siendo salvadas todos los días. La misma obra puede realizarse en cualquier lugar del mundo entero. Descubrí que, en general, las personas no saben orar durante más de una hora. Para alcanzar sus objetivos, estoy pidiendo que los miembros de mi iglesia oren más de una hora por día. A ese tipo de oración le llamo oración del Getsemaní. Allí, en el Getsemaní, Jesús reprendió a sus discípulos porque no pudieron orar más de una hora. Si comienzas a orar más de una hora todos los días, algo ciertamente sucederá en tu vida. Las personas presentan excusas de todo tipo, están muy ocupadas aquí, allá y acullá, pero Jesús no toleraba excusas. Tengo 746 pastores asistentes trabajando en régimen de tiempo completo en mi iglesia. Están muy ocupados cuidando de las 700.000 almas, pero siempre les mando dedicar más de 3 horas por día a la oración. Les digo que, aunque no logren atender a las personas, eso no es el problema, pero deben gastar 3 horas en oración antes de salir para atender las necesidades de las personas. Muchos de ustedes que escuchan esta palabra han oído lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia en Corea debido a su vida de oración. Estos creyentes tienen el poder de Dios y demuestran ese poder en el trato con las personas. En mi propia vida de oración, he sido enseñado por Dios sobre cómo orar por más de una hora. Cada año, en Seúl, Corea, realizamos una conferencia de crecimiento de la iglesia. Miles de extranjeros asisten a esa conferencia. En el último día, llevamos a nuestra montaña de oración para orar. Les digo que han aprendido la teoría y que ahora la pondrán en práctica. Voy con ellos hasta la sala de oración y les digo que ahora oraremos durante más de una hora. Después de orar durante 25 minutos, la mayoría de los norteamericanos y europeos dejan de orar, se acuestan de espaldas en el suelo y miran alrededor. Les digo, oren. Oren, pero siempre dicen, no sabemos orar. Ya oramos bastante. No tenemos nada más que decir. Ahí está el problema. Tú y yo deberíamos tener algo que decir durante una hora de oración, pero si no tienes un plan de oración, es claro que no podrás orar durante más de una hora. Supongamos que voy a disfrutar de la fraternidad cristiana con un intérprete durante una hora. Nos sentaríamos y nos miraríamos uno al otro. Después de intercambiar palabras durante 10 minutos, no tendríamos nada más que decir. Sería muy tedioso y difícil mirarnos durante el resto de la hora sin tener nada más de qué hablar. Necesitaríamos un tema sobre el cual pudiéramos conversar. En la oración, estás en la presencia de tu Padre Celestial. Después de hablar durante unos 20 minutos, si no tienes nada más que decirle a tu Padre Celestial, la situación sería muy incómoda entre Dios y tú. ¿Cuál es la solución? Debes tener una forma de oración, algún plan para eso. Dios me enseñó a orar durante más de una hora y lo llamo mi curso de jogging en la oración. ¿Te gusta correr? Siempre me gustó correr,
pero aprendí una lección sobre hacer jogging en Estrasburgo durante un viaje para una conferencia. Me levanté a las 4:30 de la mañana para correr, no para orar. Atravesé la ciudad corriendo, pero de repente tuve una crisis cardíaca y tuve que acostarme en el césped y descansar mientras jadeaba tratando de respirar. En lugar de orar, estaba haciendo jogging. Volví al hotel sin más problemas, pero desde ese día en adelante siempre oro antes de tomar tiempo para jogging, que es correr temprano en la mañana. Cuando oras, necesitas un recorrido de oración, un plan para seguir, para que después de haber orado sepas que oraste de manera eficaz y poderosa y que cumpliste el propósito de tu oración. Cierta vez, Dios me mostró el tabernáculo en el desierto. Los israelitas habían salido de Egipto y estaban en camino a Canaán. Dios quería que sus hijos se acercaran a Él y lo adoraran incluso durante el viaje a Canaán. Dios le mostró a Moisés el diseño del tabernáculo, que él construyó en el desierto según las instrucciones de Dios, y los israelitas venían allí para adorar a Dios. Pero en los tiempos de hoy, el tabernáculo eres tú. La Biblia dice que vosotros sois el templo del Espíritu Santo. No necesitas ir al desierto para buscar el tabernáculo donde Moisés adoraba. Tú eres el tabernáculo, tú eres el templo del Espíritu Santo. Puedes adorar a Dios según el propósito del pueblo de Dios en el tabernáculo del desierto. Todas las enseñanzas del Antiguo Testamento eran símbolos o prenuncios de las cosas espirituales del porvenir. Puedes hacer un curso de unión en la oración al pasar por el tabernáculo. Puedes hacer una carrera de oración por el tabernáculo. El primer lugar en el cual debes detenerte es el altar de sacrificios, donde los animales y las carnes eran ofrecidos delante del Señor para expiación. Ese debe ser el punto de partida para tu carrera personal en la oración. Debes comenzar en el altar de bronce, que representa la cruz del Calvario, donde Jesucristo se convirtió en un sacrificio en nuestro favor. Debes empezar en la cruz de Jesús, debes comenzar a adorar a Jesús allí. Fue allí donde Jesús fue crucificado en tu favor. Mientras adoras a Jesús, recuerda que Él redimió allí tus pecados. Recordando la cruz, da gracias a Dios por tu perdón y salvación. Jesucristo te libró de la condenación resultante de la violación de los 10 mandamientos. Sí, Jesús tomó sobre sí todo el castigo implicado en la desobediencia a los 10 mandamientos. Él los cumplió por nosotros. Jesús removió la ley del medio del camino, abrió la puerta para ser salvos por la fe en el Señor Jesús. Tú me libraste de la condenación de la ley, ahora vivo por la gracia, soy salvo por la fe en ti. Gracias por tu sangre derramada, gracias por tu gracia, soy agradecido por todo. Además, fue en la cruz donde Jesús enfrentó a Satanás y lo derrotó. Mediante la sangre de Jesús, Satanás fue desarmado. Allí el diablo perdió su poder y Dios destruyó totalmente su reino. Cuando adoro a Jesús, mi oración es, oh Señor Jesús, ahora estoy libre del dominio de Satanás, por tu sangre estoy completamente libre. Ya no tengo miedo de Satanás ni de sus hordas de espíritus malignos, soy más que vencedor por Cristo Jesús. Por eso, te alabo Jesús por tu bendición, gracias por la purificación y el perdón. Enseguida, alabo a Jesús por la reconciliación que Él realizó entre mí y Dios. Oh Jesús, Adán provocó enemistad entre Dios y nosotros, pero tú destruiste el muro de enemistad y trajiste la reconciliación. Gracias Jesús, Dios me ama y yo amo a Dios. En ti tenemos comunión de amor. Entonces, Dios derrama su espíritu en mi corazón y comienzo a adorar de nuevo. Te amo Dios, te adoro. Gracias te doy por el poder de la sangre de Jesús que nos trajo a esta mutua comunión. En el Calvario también hubo curación, de modo que vuelvo a alabar a Jesús por la curación que me ha suplido. Querido Jesús, en la cruz tomaste nuestras enfermedades y llevaste nuestras dolencias, por tus llagas somos curados. Así te alabo por la curación divina. A los 17 años de edad, yo estaba destinado a la muerte, tenía tuberculosis en estado terminal. Los médicos me dijeron que solo tendría 6 meses más de vida.
En ese periodo me convertí en cristiano y encontré a Jesús como mi médico. Me acerqué a Jesús y le pedí que me tocara y me curara mediante su gran poder. Jesús me curó, me levantó del lecho de muerte. Pero antes de eso, nunca había visitado una iglesia, nunca había oído un sermón. Simplemente acepté la Biblia, leí las Escrituras y conocí a mi Jesús. Él es un médico maravilloso. Por eso, alabo a Dios con gran amor en el corazón por mi curación. Mientras continúo contemplando la cruz, recuerdo que Jesús también me libró de toda maldición que fue lanzada sobre Adán. Cuando Adán y Eva cayeron, hicieron que la maldición cayera sobre ellos mismos y sobre todas las generaciones sucesivas. Dios maldijo la tierra, y la maldición de Adán cayó sobre nosotros. A partir de los tiempos de Adán, los seres humanos han vivido bajo una gran maldición y sufrimiento. Todos los desarrollos de la ciencia y de la sociedad nunca podrán traer la verdadera felicidad a los corazones de las personas. Pero Jesucristo vino y removió aquella maldición. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Él nos redimió para que la bendición de Abraham llegase a los gentiles por medio de Jesucristo. Por eso adoro al Señor, oh Señor Jesucristo, estoy libre de la maldición, estoy bendecido con la bendición de Abraham. No voy a vivir bajo una maldición, estoy habitando en el seno de Abraham. Soy una persona bendecida. De modo que, sea lo que sea que haga, voy a ser bendecido. Sí, tú eres una persona bendecida. Estás libre de la maldición. Remueve de tu mente todos los pensamientos negativos. Di a ti mismo todas las mañanas que eres bendecido por Dios, aleluya. Di a ti mismo que has sido bendecido con el bendito Espíritu Santo. Cuando me levanto y sigo este curso de carrera de oración temprano en la mañana, doy gracias a Dios por el hecho de ser bendecido y, por lo tanto, mi ministerio va a ser bendecido entre los miembros de la iglesia. Mientras aún estás delante del Señor, puedes adorarlo y agradecerle por el libramiento de la muerte y del infierno. Jesús, tú me libraste de la muerte, moriste en mi lugar, venciste el infierno, tú me abriste la puerta del reino del cielo y ya no tengo miedo de la muerte. Te adoro y te amo. Y así, meditando y orando de esta manera delante del Señor, comienzo mi carrera de oración. Puedes permanecer en el punto inicial delante del Señor Jesús durante 10 o 15 minutos según el deseo de tu corazón. Entonces, dejo el lugar de la cruz y paso al siguiente lugar, al lugar de la fuente. La fuente está llena de agua. Aquí, los sacerdotes se lavaban para ser purificados y santificados antes de entrar en el tabernáculo. Hasta este punto, entonces, ya he pasado por la cruz y ahora me encuentro delante de la fuente, el lugar de la santificación. Allí me detengo y oro de nuevo, oh Señor Jesucristo, soy cristiano, tú me libraste de Satanás. Ahora necesito vivir como cristiano. Debo hablar como cristiano, debo pensar como cristiano. No debo convertirme en un cristiano nominal, sino tener sinceridad en el corazón. Un gran problema en el mundo de hoy es que los cristianos ya no son sal ni luz. Muchos entre ellos tienen religión, pero no tienen a Jesucristo. Lo que necesitamos es una experiencia genuina con Jesús en nuestra vida. Delante de la fuente, oro, Padre, hazme justo por la palabra y por el Espíritu. Haz de mí una persona justa. Haz de mí una persona honesta. Tantas personas están viviendo en la mentira. Mienten a Dios, mienten al prójimo y están llenas de desconfianza ante el mundo. Pero, Padre, haz de mí una persona honesta. Entonces continúo, Padre Celestial, haz de mí una persona verdadera y fiel. Ayúdame a observar con veracidad la fidelidad en el día santo. Llévame a siempre pagar mis diezmos. Haz de mí un fiel ganador de almas. Haz de mí un hijo fiel de Dios. Hazme perdonador, hazme amar a las personas, perdonar a todos. Es de extrema importancia. Muchas personas no consideran importante el perdón,
pero en las Escrituras descubrimos que cada vez que Jesús invitaba a las personas a orar, ordenaba el perdón. Sentí pena por ella, había consultado a médicos en un intento de conseguir ayuda y cura, pero ninguno de ellos pudo hacer nada por ella. Muchas veces ya había impuesto mi mano sobre ella y orado, pero nada había sucedido, absolutamente nada. Me sentí incómodo, ella se desanimó. Pero entonces, cierto día, ella vino a mi oficina: pastor, hoy en la mañana, mientras oraba más de una vez pidiendo la cura, recibí una revelación. Dios no estaba hablando sobre la cura, sino sobre el perdón. Dios me dijo: no dejes una gota de odio en tu corazón, perdona a todos. No quiero que tengas odio en tu corazón. Ella me preguntó: pastor, ¿es esta una revelación de parte de Dios? Sí, es una revelación a tu corazón, es bíblica, exclamé entusiasmado. Luego ella dijo: pastor, tengo problemas. No puedo amar a mi suegro y mi suegra. Hace tiempo que estamos viviendo juntos y he hecho muchísimas cosas por ellos, pero son una espina en mi carne y los odio. No puedo amarlos, tengo problemas. Sinceramente, no puedo amarlos. Dije yo entonces: hermana, no te preocupes por eso por el momento. La Biblia no habla de amar primero, sino de perdonar primero. Si te sobra energía, entonces empieza a amar, pero si no te sobra ninguna energía, simplemente perdona a esas personas. Pues bien, dijo ella, yo puedo perdonar. Óptimo. Entonces, vamos a comenzar. Nos arrodillamos, ella comenzó: Padre, perdono a mi suegro y a mi suegra, a mis cuñadas. Oh Dios, dame el poder y amor para perdonar. Así, impuse sobre ella mi mano: Padre, cura ahora, y ella fue curada en el mismo instante. Su rostro se volvió normal. Me quedé más asustado que ella. Estaba orando por ella, pero no estaba preparado para lo que sucedió. En ese momento, recibí un mensaje del Señor. Yo también estaba involucrado con el problema del odio en mi propio corazón en aquellos tiempos. Tengo 500 ancianos, 51.000 diáconos y 700.000 miembros. Son tantas personas para ser amadas y, a veces, hay muchas entre ellas que podría odiar. Entendí sin preocupación que somos seres humanos, de modo que amamos y odiamos. Pero cuando vi la liberación ese día, cuando una mujer de mi iglesia perdonó a los parientes de su marido, me asusté. Me arrodillé sin demora: oh Dios, perdono a todos los ancianos, perdono a todos los diáconos, perdono a este hermano y a aquel hermano. Después de orar y de experimentar un gran alivio, recibí una bendición aún mayor que la que aquella señora recibió. Fui transformado y, a partir de ese momento, pase lo que pase, nunca más dejé que una sola gota de odio permaneciera en mi corazón ni por un solo instante. Perdonar no es tan difícil, amar a las personas es difícil. Por eso, vamos tú y yo a comenzar por la parte más fácil. Vamos a decir: oh Dios, perdono. Delante de la pila, también oro: Padre, haz de mí una persona mansa, quita de mi corazón cualquier actitud de soberbia, hazme manso delante de ti, hazme humilde. También pido que Dios me libre de la codicia, que es idolatría. Todos los días, cuando hago mis oraciones, reparo en todos estos aspectos. Si quieres añadir otros, hazlo. Solo he mencionado los aspectos que trato en mi oración. Mediante la oración, el Espíritu Santo me va santificando y transformando todos los días. A veces es difícil permanecer humilde, pues miembros de la Iglesia hacen observaciones sobre nosotros y nos deprimimos. Pero cuando sigues fiel a la oración y el Espíritu Santo, como estoy seguro de que tú lo harás, pasarás a hacer una carrera en el lugar santo. Al aproximarte al lugar santo, verás brillando a la izquierda el candelabro de oro. No existe otra luz en aquel lugar sino la del candelabro. No debes llevar ninguna otra luz al lugar santo. Representa al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la única luz en el lugar santo. No hay otra luz.
Algunas personas intentan explicar la obra de Dios mediante la psicología, la historia, la filosofía o la arqueología. Tales cosas son vacías e inútiles para el crecimiento espiritual. Hay una única fuente de luz, y esa es la luz del candelabro de oro, la luz del Espíritu Santo. Las 7 astas, las 7 luces, los 7 espíritus del Señor están allí. Estás en pie delante del candelabro y estás orando, oh Espíritu del Señor, tú eres el Espíritu que proviene de Dios y el Espíritu de Jesucristo. Tú estás con nosotros ahora y yo te reconozco, te doy la bienvenida, te adoro. Gracias, querido Espíritu del Señor. Tú eres el Espíritu de sabiduría, dame tu Espíritu de sabiduría. Tú eres el Espíritu de consejo, dame consejo sabio. Tú eres el Espíritu de fortaleza, dame tu poder y hazme sobrenaturalmente fuerte. Tú eres el Espíritu del conocimiento de Dios, revélame a Jesús y a Dios. Tú eres el Espíritu del temor del Señor, hazme andar con humildad delante del Señor en el temor del Señor. Espíritu Santo, sin ti nada puedo hacer. A través de ti, puedo ser usado por Dios. Sí, mi hermano y mi hermana, sin el Espíritu Santo no somos nadie. Muchas personas piensan en el Espíritu Santo meramente como una experiencia a ser recibida. Ese es un modo erróneo de aceptar la doctrina y muy peligroso. El Espíritu Santo, mis hermanos y hermanas, es una persona y merece reverente temor todos los días. Lo trato como a una persona muy querida. Cuando me levanto de mañana, converso con él, querido Espíritu Santo, te doy la bienvenida hoy. Te adoro, gracias te doy por tu obra en mi vida. Dependo de ti, guíame siempre a la gracia de Jesús y al amor de Dios. Contigo voy a llevar a Jesús a esta generación que perece. Antes de ir a predicar, siempre digo, Espíritu Santo, vamos. Él es el Señor de la cosecha, Él es el pastor presidente de la iglesia, yo soy el pastor asistente. Siempre debo depender de mi pastor presidente. Y a medida que hago así, el Espíritu Santo siempre trae sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, el conocimiento de Dios y del Señor. Es extremadamente importante recordarnos de esto. Las personas dicen que levanté la iglesia más grande del mundo, pero es el propio Espíritu Santo quien levantó la iglesia más grande del mundo, y siempre reconozco este hecho. Sin el Espíritu Santo somos simples vasos de barro. Sin duda, el Espíritu Santo es una persona muy real, una persona que merece reverencia. Él es tu abogado, Él es tu líder, guía y consolador. Su obra y ministerio dentro de ti es algo tremendo. Oh, yo lo amo. Dios está en el trono, Jesucristo está sentado a su diestra, pero el Espíritu Santo está dentro de ti. Él está en la iglesia, Él es el administrador del amor de Dios y de Jesucristo. Sin Él, la iglesia es un simple edificio vacío. Esta generación necesita tener una revelación de la importancia de la persona del Espíritu Santo. Cualquier iglesia o denominación sin el Espíritu Santo es un sepulcro vacío. Cuando viajo a Europa, veo el cementerio del cristianismo. En tiempos pasados hubo cristianismo, pero ahora veo solo su tumba. Aún existen muchas catedrales grandes, pero Europa ahora es un lugar de turismo. Muchas iglesias están vacías. ¿Cómo sería posible que la obra de Dios fuera a la quiebra en Europa? Descubrí que los negocios del rey están yendo a la bancarrota. ¿Quién es culpable por esto, Dios o las personas? Las personas. ¿Estás espiritualmente en bancarrota? Es porque no has sido leal a Dios. ¿Por qué? Porque has descuidado al Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae el amor de Dios, pero tú alejaste al Espíritu Santo y lo sustituiste por una comisión humana. La comisión humana intentó actuar en lugar del Espíritu Santo. La comisión humana destruyó la obra de Dios y la dejó en bancarrota. Es una vergüenza para todos nosotros. Despierta, iglesia, ante la verdad. El diablo se está riendo de nosotros, el mundo incrédulo se está riendo de nosotros porque el cristianismo está muerto en muchas áreas del mundo.
Pero Jesús quiere resucitar el cristianismo mediante el Espíritu Santo. Necesitamos un nuevo Pentecostés en Europa. Debemos buscar de nuevo al Espíritu Santo. Tenemos que rehacer nuestra relación con el Espíritu Santo. Nací budista y así fui criado. Nada sabía respecto a las denominaciones cristianas. No veía diferencia entre el católico y el protestante. Después vi a Jesús como Salvador. Desde el principio, no me preocupé por las denominaciones porque era Jesús el centro del cristianismo. Las denominaciones sin Jesucristo son iguales a sepulturas. ¿Para qué iría a una sepultura para habitar allí? Sin embargo, cuando el Espíritu Santo llegue a las denominaciones, todas ellas volverán a tener vida. Mientras haces la carrera en la oración, por lo tanto, necesitas pedir que el Espíritu Santo venga a renovarte espiritualmente. Ahora sales del candelabro y vas hacia el lado derecho. Allí encontrarás los panes de la proposición. Los panes de la proposición simbolizan el cuerpo de Jesucristo. De modo que vas allí y adoras según la palabra de Dios. En los días actuales, las personas descuidan terriblemente la palabra de Dios y prefieren depender de sus emociones. Se dejan desviar del camino correcto por las herejías. Necesitas volver a la palabra de Dios y leerla todos los días. Todos los días debes ponerte de pie delante del pan. Padre Celestial, capacítame para comer hoy del pan de tu palabra, concédeme el entendimiento de la palabra, dame una revelación profunda respecto a Dios y a Jesucristo para mi crecimiento interior y para compartir con otras personas. Si oraras así, sentirías hambre por la palabra de Dios. Te gustaría mucho leer la palabra de Dios y dedicarle tiempo, porque esta palabra coloca fe en tu corazón. Mero asistir a la iglesia una vez a la semana no es suficiente. Ahora, tu carrera de oración te lleva más allá de los panes de la proposición, al altar del incienso. Allí, el sumo sacerdote quema incienso 24 horas al día, inundando el santuario con un dulce aroma delante de Dios. El incienso representa los alabanzas de los santos de Dios delante del altar. En medio de esa fragancia, levanta tus manos y adora a Dios. Allí siempre recuerdo las bendiciones del pasado y un espíritu de alabanza surge en mi corazón. Oh Dios, gracias te doy por haberme curado, por haber enviado a tantas personas buenas para ayudarme y te agradezco la iglesia que me diste. Mientras adoro, recuerdo todas las cosas buenas que Dios ha hecho en mi camino y las traigo a la memoria. Solo alabo, no me quejo de nada delante de este altar. Debes encender el incienso de alabanza para ofrecer un aroma suave delante del Señor. La alabanza es el incienso más suave que nuestro Padre Celestial desea recibir de nuestros labios. Gracias, oh Dios, porque eres mi Padre. Gracias porque eliminas todo miedo de las cosas futuras. Eres mi Dios en la vida y en la muerte. Eres omnipotente, eres soberano y supremo. Te obedezco y en ti confío. Te alabo, a veces incluso canto. Ahora vamos más allá del altar del incienso y pasamos por la cortina para entrar en el Santo de los Santos. En medio del Santo de los Santos encontrarás el Arca de la Alianza. La gloria sequina de Dios reposa sobre el Arca de la Alianza. El Arca representa a Jesucristo. El sumo sacerdote llevaba la sangre y la rociaba sobre el Arca para la remisión de los pecados de Israel. Allí recordamos que Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, derramó su sangre a través de la cual recibimos su justicia, santificación y glorificación. Dentro del Arca de la Alianza encontraremos las tablas de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos nos recuerdan que Jesús ahora es nuestra nueva alianza. Jesús, tú eres mi nueva alianza, tú eres el fiador de mi salvación. Allí también hay una vasija con maná. Jesús, tú eres mi maná para la vida de hoy y te agradezco. En el Arca de la Alianza también vemos la vara de Aarón que floreció. Jesús, tú eres mi resurrección y a través de ti he resurgido para una nueva vida en ti. Pero un día volverás para llevarme contigo al cielo. Jesús, te amo. A través de ti, adoro a Dios.
La gloria sequina de Dios reposa solamente sobre el arca de la alianza. Existen muchos dioses entre los hombres, pero provienen del diablo. Nuestro Dios es el Padre de Jesucristo. Él es nuestro Dios. Nunca debes servir a ningún otro Dios salvo al Padre de Jesucristo. Allí, por lo tanto, adoramos a Dios, nuestro Padre, a través de Jesucristo. Padre, tú vienes a nosotros a través de Jesucristo y te adoro. Tú eres también mi Padre. Padre, tú eres la fuente de mi vida. Finalmente, llego al trono y ahora pido todo lo que necesito. Oro primero por mi esposa porque ella es la amiga más querida que tengo en la vida. Oro por el bienestar de su vida y salud y por mi vida. Oro por mis hijos, que son 3. El primero está casado y vive en Tokio, Japón. Los otros 2 viven en Los Ángeles. Uno asiste a un seminario y el tercer hijo está cursando la universidad para ser hombre de negocios. Lamento no tener hijas. Siempre quise una niña, pero Dios no me concedió ese deseo. Sin embargo, ahora sé que si hubiera tenido una niña, probablemente no habría viajado por el mundo, sino que habría quedado en casa con mi hija. Entonces oro por mis padres, hermanos y hermanas, mi iglesia, pastores, ancianos y mis 331 misioneros alrededor del mundo. Nuestro objetivo es enviar 500 misioneros. Hasta este momento, ya he completado mi hora y me preparo para ir a la oficina. Si no puedes dedicar una hora completa, dedica 30 minutos para practicar tu carrera de oración. Entonces no dejarás de tener una oración de gran eficacia, porque estará completa con adoración, alabanza, confesión y la bendición de Dios para tu día. Cuando completo mi recorrido de oración, siento la presencia de Dios, siento el poder de Dios en mi corazón. No desperdicio tiempo. Si no tienes un plan específico de oración, como el recorrido de oración, andarás en círculos en tu oración. Te sentirás confundido. Al orar, tal vez ni siquiera te recordarás de lo que estuviste orando. Debes orar de manera eficaz y poderosa para tener conciencia al terminar la oración de que has cumplido bien tu ejercicio devocional. En mi hora de oración, oro según este recorrido 3 veces al día, 1 hora por la mañana, 1 hora después del almuerzo y 1 hora al final del día. Mis hermanos y hermanas, si siguen este método de oración, su ejercicio devocional no será aburrido. Se sentirán animados para orar todos los días y podrán concentrarse muy bien en la oración. Algo bueno sucederá en su vida. Amado Señor, te agradezco por tu amor y por el regalo de la oración, un medio por el cual podemos acercarnos a ti y experimentar tu presencia en nuestras vidas. Reconozco que muchas veces me cuesta entender plenamente el poder y los beneficios de la oración, y por eso te pido tu ayuda para cambiar mi perspectiva y motivación. Señor, abre mis ojos para que pueda ver claramente el impacto positivo que la oración puede tener en mi vida. Ayúdame a comprender cómo la oración puede transformar mi corazón, fortalecer mi fe y dirigir mis pasos en tu voluntad. Muéstrame cómo la oración puede traer paz en tiempos de incertidumbre, sabiduría en momentos de decisión y consuelo en tiempos de tristeza. Te pido que infundas en mí un profundo deseo de orar. Ayúdame a superar cualquier resistencia y a desarrollar un anhelo genuino por buscar tu rostro en oración. Que mi deseo de orar no dependa solo de los beneficios inmediatos, sino de una relación íntima y continua contigo. Señor, enséñame a disfrutar de la oración como una parte esencial de mi vida diaria. Permíteme encontrar alegría y propósito en la comunicación contigo. Que mi corazón se incline hacia ti y que mi mente se enfoque en ti cada vez que me dedique a orar. También pido que bendigas a todos aquellos que buscan fortalecer su vida de oración. Que podamos encontrar unidad y apoyo en nuestra búsqueda de una vida de oración más profunda y efectiva. Señor, atiende las peticiones de oración que se han dejado en los comentarios y responde a cada una conforme a tu voluntad y gracia. En el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén.